No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer. Escuelas criminológicas, digamos, y su aporte para el establecimiento y el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Porque la idea no es quedarse solamente en una mirada histórica, sino ver su utilidad en la actualidad. Escuelas hacen uso o análisis de factores de riesgo o de ciertos criterios para poder explicar los fenómenos criminológicos que tienen al frente, ¿no? Que van variando con el tiempo, además. Sin mayor antecedente, presento a Alejandra Amor. Ella es socióloga y magíster de Ciencia Política de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en seguridad ciudadana, trabaja en el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y en el John Jay, ¿no? Alejandra, bienvenida, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Para comenzar a hablar de las teorías criminológicas, pensando desde la investigación social. Y es que conforme las sociedades han venido evolucionando, estas han ido sofisticando los procesos racionales a través de los cuales llegan a conocerse. Entonces, nosotros no podríamos pensar de que el delito es algo que surge con la ciudad moderna, o con el Estado moderno, o con la existencia de una policía, que son fenómenos de los últimos 2 siglos. Más bien diremos que las conductas desviadas, ¿no? Aquellas que transgreden lo socialmente aceptado, han existido desde la existencia de las sociedades, por más pequeñas y remotas que éstas sean. Lo que ocurría más bien es que la forma de explicar las conductas de la sociedad y también de adoptar medidas para ejercer el control estuvo más asociado a una lógica de la mitología clásica, muy asociada a los mitos y a las religiones, ¿verdad? Entonces la sanción, si nosotros pensamos en todo esto que se construye en torno a la cacería de brujas, ¿verdad? De lo que estamos hablando son de mecanismos de control institucionalizados frente a conductas que se desviaban de los parámetros socialmente establecidos. Y en ese entonces, socialmente establecidos por el ente dominante, que era la Iglesia Católica. Y bueno, ya que las conductas desviadas, la desviación, eran tan antiguas, también fue lógico que desde las ciencias sociales comenzaran muy rápidamente también a surgir preguntas respecto a por qué ocurre con este tipo de conductas, quiénes cometen este tipo de conductas indeseadas, que luego con la irrupción del Estado moderno ya vamos a llamar delitos, vamos a conocer un código penal que va a identificar estas conductas como delictivas, aunque no toda conducta desviada llega a constituirse como un delito. Pues bien, entonces el preguntarse por qué patrones tienen los delitos, cuándo ocurren, cómo ocurren, es de muy larga data. Y uno de los estudios, de las formas de aproximación sistemática a conocer el delito, se remonta al siglo XIX, estudios de Quetelet sobre las leyes térmicas, ¿verdad? En lo que plantea, trata de observa la realidad, y en su observación de la realidad identifica que los delitos parecen tener algún tipo de patrón. Y comienzan a aparecer estos conceptos que comienzan a asociarse a la presencia del delito. La densidad poblacional, el clima, la pobreza están relacionados con el clima. Pero sin duda, durante el siglo XIX, quien vino a marcar los orígenes de la criminología, particularmente aquella que denominamos positivista, va a ser Cesare Lombroso, quien a partir de la observación, estamos pensando cómo las ciencias sociales, entre ellas la criminología, adopta y adapta el método científico. Entonces, Lombroso comienza la observación sistemática de delincuentes. ¿Y dónde va a encontrar delincuentes para poder observar sistemáticamente? En la cárcel, y en la cárcel italiana de fines del 1800.
Entonces, a partir de la observación de las personas que se encontraban privadas de libertad, él llega a establecer ciertas categorías de delincuentes. Y estas categorías de delincuentes, como yo destaco aquí una de ellas, que es el delincuente nato o atávico, están estrechamente vinculadas a la fisonomía de las personas. Estas teorías biologicistas, que tienen una particularidad bastante terrible, y es su carácter determinista. ¿Ya? Voy a volver sobre eso más adelante. Entonces, lo que nos plantea, las teorías lombrosianas tuvieron un fuerte impacto en la criminología de aquella época e increíblemente un fuerte impacto en los sistemas de justicia latinoamericanos. Cómo permeó la teoría lombrosiana el código, los códigos penales, pero sobre todo la conducta de los jueces en materia penal a la hora de decidir. ¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué le importa? ¿Cómo que me importa? No me falta el respeto si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y manda otro en mi lugar. No que en esta forma nomás estoy uno perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se porta con una gente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí y Ahora. cállese la boca. La salida nos vemos, chatos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo. En mi carrera de periodista nunca he visto una igual. Es el típico criminal lombrosiano. El criminal nato. Y hay que ver qué cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. Y digo que esto es bastante terrible porque si nosotros nos quedamos con la anatomía de una persona o con sus actitudes y conductas para determinar su condición de delincuente, esa es una discusión hoy día absolutamente incompatible, estándar de derechos humanos. Afortunadamente, la criminología positivista quedó bastante desacreditada con el paso de los años, aunque debo decir que todavía hay reminiscencias importantes en nuestros sistemas de justicia, en nuestros sistemas penitenciarios, si pensamos, por ejemplo, la consideración de la presencia de tatuajes como un indicador de peligrosidad. En general, las teorías que pertenecen a las corrientes positivistas se caracterizan por esta asignación directa de cualidades o atributos a partir de la experiencia de otros. Y eso, luego de haber una utilización de un procedimiento experimental, Lombroso, por muy criticables que sean sus teorías, llevó adelante, aplicó el método científico, ¿verdad? Eso es lo que nosotros diríamos, bueno, si observó la cárcel de fines de 1800 en Italia, lo más probable es que estas fueran efectivamente las características de determinados delincuentes que él denomina natos. Si nosotros miramos hoy día las cárceles del Perú, probablemente encontraríamos también ciertos rasgos, patrones físicos, fisiológicos, y si miramos las cárceles de Chile, lo mismo, y si hacemos en el Ecuador, también vamos a encontrar ciertas características. Pero ese es un problema de la identificación del ámbito de observación. Quienes cometen delitos tributarios, delitos que nosotros denominamos de cuello blanco, no suelen cumplir sus penas con cárcel, no a lo menos en las mismas cárceles que las personas pobres. Entonces lo que vemos más bien en las cárceles y lo que hace Lombroso es una construcción de una tipología de criminal que se corresponde con características de las personas pobres, marginales de la Italia de fines del 1800. Entonces, esta es una cualidad, una característica de las teorías positivistas. El postpositivismo, que no nos interesa tanto como concepto, lo que interesa aquí recalcar, es que va a aproximarse al conocimiento de la sociedad entendiendo de que esta realidad es real, ¿verdad? Y que es posible de conocer a través de un método, pero que esto va a ser un conocimiento imperfecto. Y no determinista, sino por el contrario, probabilístico. Allí es cuando comenzamos a hablar entonces de la suma de factores, ¿verdad? Mucho más cercano a lo que planteaba Quetelet que aquello que planteaba Lombroso. Existen
ciertos factores que van a aumentar la probabilidad de que ocurra un delito, de que una persona, un niño, un adolescente inicie una carrera delictual, o incluso de que una persona se convierta en víctima de ciertos delitos. Desde una perspectiva histórica, desde las teorías clásicas, racionales, pasando por las teorías positivistas que ocuparon gran parte de este periodo de tiempo, teniendo como principal exponente a Lombroso, que ya veíamos, vamos a ver cómo a partir de 1940, 1950, van a comenzar a diversificarse las aproximaciones al fenómeno criminal. Y se van a diversificar también respecto de lo que interesa observar. Ya no es solo dónde ocurren los delitos, como lo hacía Quetelet, o qué características tienen quienes cometen estos delitos, sino mucho más allá cuáles han sido las historias de vida de estas personas para poder identificar en qué punto se acercaron, iniciaron estas carreras delictuales, entender también cómo el desarrollo de la ciudad, de las grandes urbes, va a jugar un rol importante en explicar por qué la violencia se concentra en ciertos territorios y no en otros. Las teorías críticas van a venir a partir de 1960 a cuestionar los enfoques que venían asumiéndose, pero también a cuestionar sobre todo cómo la distribución del poder en las sociedades, por ejemplo, están aquí las teorías feministas, va a también explicar los tipos de delitos y su origen, comisión. Para esta diversificación de las formas de aproximarse a aquello que es de interés de la criminología, va a haber sido muy importante el desarrollo de las metodologías cuantitativas. Estas que permitieron justamente salir del determinismo lombrosiano positivista para avanzar hacia un pospositivismo que, aún basándose en la utilización del método científico, se establece esta realidad que solo es conocible de manera imperfecta a través de la estimación de probabilidades. Estas teorías que comienzan a emerger, que comienzan a pensar al delito y al delincuente de manera más amplia e integral, que comienzan a mirar el entorno y que comienzan también progresivamente a poner atención en las percepciones, es decir, en ese componente subjetivo asociado a la delincuencia, el temor al delito, ¿verdad? Van a venir a poner en tensión también la forma en que el Estado ha asumido cómo enfrentar, cómo hacerse cargo de las conductas delictivas. Ahora, con este conocimiento diversificado, con esta diversidad de corrientes teóricas que buscan explicar el delito desde quienes cometen los delitos, no solo desde una perspectiva inmediata, sino desde sus trayectorias de vida, y ahí las teorías del desarrollo que mencionaba anteriormente Enrique son sumamente importantes, particularmente para mirar el inicio de carreras delictivas, la curva de desistimiento, etc. Van a venir a poner en crisis entonces a los paradigmas tradicionales del control y la sanción que tienen al aparato persecutor como único actor relevante, la policía, el sistema de justicia, ¿verdad? Y que están centradas específicamente en la mantención del orden público. Y entender esta idea del orden público es relevante más allá de su alteración respecto de ciertas situaciones de manifestaciones en el contexto de lo público, sino que son relevantes para pensar por qué, y esto también en gran medida a propósito de este cuestionamiento desde las teorías críticas, por qué comienza el interés del Estado repentinamente por asumir también un rol respecto de la violencia en contexto doméstico. Si nosotros pensamos que la violencia en contexto doméstico no era delito, no estaba tipificada como delito hace 20 años o
30 años como máximo en prácticamente todos los países de América Latina. Era porque el Estado no debía inmiscuirse en aquellos asuntos que corresponden a lo privado, al ámbito de lo privado. Y en ese ámbito de lo privado es que justamente está determinado por un paradigma centrado en el orden público, en la actuación de los órganos de control y sanción, que van a entrar en crisis, vamos a ver, en este periodo de fines del 1960, y que por cierto se va a ver también sumamente afectada, influenciada esta crisis por algo que ya les mencionaba, y que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que viene a ponerle límites al Estado. El Estado concentra el monopolio de la fuerza legítima, y no puede usarla de cualquier manera, ni en cualquier circunstancia, ni contra cualquier persona. Es decir, aquí la discrecionalidad tenía que ser observada, y la irrupción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su progresiva instalación, que para el caso de nuestros países en América Latina es bastante más reciente, va a contribuir también a la crisis de los paradigmas tradicionales que venían desde las políticas públicas a hacerse cargo de los problemas de seguridad. Les decía que yo no me voy a detener en las muchas teorías criminológicas, ni más bien quisiera presentarles algunos elementos más relevantes de ellas, pero sí plantearles que podemos entender las teorías criminológicas agrupadas en tres grandes categorías comprensivas. Las teorías económicas y de la oportunidad, que van a venir a explicar la ocurrencia de delitos a partir de una lógica racional. Es decir, quien va a cometer un delito es capaz de evaluar racionalmente y tomar una decisión respecto de la comisión de ese delito. Y para eso lo que evalúa son los costos que están asociados a la comisión de un delito. Y los costos entendidos como cuán accesible está la víctima. El costo será más alto si la víctima está en un lugar concurrido, protegido, ¿verdad? Si el entorno, cuáles son las condiciones del entorno, si el entorno está iluminado, ¿verdad? O por el contrario es una zona oscura. Los costos también dicen relación con cuál es la probabilidad de ser detenido, ¿verdad?, y de ser finalmente sancionado. Todos estos elementos que pasan por las condiciones del entorno, de la víctima y del funcionamiento propio del sistema de justicia van a ser aquellos que va a sopesar bajo las teorías del rational choice y de la oportunidad que plantean este grupo de autores, va a sopesar entonces si vale la pena cometer este delito. Es decir, si los beneficios que obtengo son mayores al costo de cometer el delito. Entonces, la opción va a ser por cometer. Y desde estas perspectivas de la elección racional es que los autores han planteado que lo que se requiere es aumentar los costos que tiene para un delincuente cometer un delito, ¿verdad? Y aunque estos costos, yo les planteaba, pasan por una gama amplia de factores a considerar, lo cierto es que en general las teorías asociadas a la elección racional, las teorías económicas del rational choice, van a venir a privilegiar medidas asociadas al sistema de sanciones, de manera principal y en algunos casos casi exclusiva. Entonces, todas estas decisiones que se traducen en decisiones de política pública del tipo aumento de penas. Cuando los tomadores de decisiones evalúan, consideran que la manera de reducir los delitos es aumentando las penas, a lo que están apuntando es a las teorías del rational choice, queriendo aumentar los costos que tiene para el delincuente cometer el delito. Claro, si lo que arriesgo es una pena de 10 años, probablemente lo voy a pensar más que si es una pena de 5 meses. Sí, es bastante probable. Lo que nuestros legisladores, nuestras autoridades muchas veces no tienen en consideración es que el repertorio de costos antes de llegar a la sanción, es decir, a la duración de la pena, es bastante amplio.
Y primero, el delincuente va a sopesar cuál es la probabilidad de ser capturado, porque solo si me capturan me van a aplicar una condena. Y en países como los nuestros, lo cierto es que la probabilidad de ser detenido, particularmente por ciertos tipos de delitos, es bastante baja. Nosotros sabemos que en nuestros países las tasas de impunidad, tal vez no tanto para el homicidio, ¿verdad? En el homicidio podemos pensar en que las tasas de los delitos de homicidio que son sancionados están en el orden del 70% en los muy buenos casos, el 50% en los no tan buenos, pero en países como México las sanciones a los homicidios no superan el 5%. Entonces podemos aumentar la pena hasta el infinito, podemos poner lo que quiera, ¿verdad? Pena de muerte, pero la verdad es que si la probabilidad de captura no aumenta, el costo desde la perspectiva de las teorías de la elección racional sigue sin aumentar. En este grupo de teóricos se vinculan Cornish y Clark, que han sido famosos por plantear el triángulo del delito, ¿verdad? Y ellos plantean que aumentar los costos en la comisión de delitos se trata de reducir las oportunidades. Y aquí se refieren a las teorías de la oportunidad. Reducir las oportunidades. ¿Eso qué significa? Todo lo que vemos de aumentar la iluminación, todo el enfoque situacional, o buena parte del enfoque situacional, va por las teorías de la oportunidad. Reducir las oportunidades para que los delitos ocurran, ¿verdad? Si sale del trabajo tarde y tiene que caminar por una zona sola, salga en grupo, ¿verdad? No hay que aumentar las penas para aumentar los costos. ¿Verdad? Podemos introducir medidas, ¿verdad?, desde el ámbito de las políticas públicas coherentes con estas aproximaciones teóricas, pero que son bastante más concretas y que tienen bastante más probabilidades efectivas de reducir delitos. El segundo grupo de teorías son aquellas con enfoque ecológico o medioambiental. A ellas me voy a referir también un poco más adelante, que aquí se destacan en particular aquellas que tienen un vínculo con las teorías de la oportunidad y que tienen que ver con la influencia del contexto particularmente, aunque aquellas que van desde el enfoque ecológico son bastante más amplias que quedarse con solamente lo situacional. Y apelan también a aquellas características de los territorios y de las personas que habitan esos territorios, de las comunidades. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, a las famosas teorías de la eficacia colectiva, que es el conjunto teórico, el cuerpo teórico del que tributan programas como Barrio Seguro, Vecindario Seguro, y que ha sido muy importantes para América Latina. Entonces a ellas me voy a referir en particular con un poquito nomás más de detalle.